Walmart es una de las compañías más grandes de Estados Unidos, una de las cadenas de almacenes de tiendas más voluminosas que hay en este país. Es el mayor empleador privado que hay en los Estados Unidos, según señala usted en un artículo del diario El País. Pero en las últimas horas ha tomado una determinación que es subir el salario mínimo a $9 la hora de sus empleados, es decir, 1,75 dólares más que lo normal. Esto puede beneficiar a casi medio millón de empleados de Walmart. El salario mínimo en Estados Unidos es de 7,25 dólares la hora trabajada. ¿Qué consecuencias puede tener una determinación de esas características a decisión de Walmart? Walmart, la mayor empresa del Fortune 500, que son las empresas más importantes de Estados Unidos, es el mayor empleador privado de Estados Unidos con 1,4 millones de empleados, que se dice pronto. Es el segundo mayor empleador si se tienen en cuenta las instituciones públicas de este país, de la mayor potencia del mundo. Entonces, lo que haga Walmart tiene un efecto arrastre considerable. Lo que pasa es que estas decisiones no se toman porque de repente el nuevo ejecutivo que dirige la compañía tenga buen corazón, se despertó y dijo voy a hacer beneficencia. Evidentemente hay una situación económica detrás en este país que ya no justifica que Walmart esté pagando a sus empleados 7,25 dólares, ¿no? Que a lo mejor visto desde fuera de Estados Unidos parece un salario muy alto, pero para este país es difícil llegar a final de mes ganando 7,25 dólares la hora. Y eso indudablemente sienta un precedente para que otras compañías del sector servicios que tienen muy mala prensa o que tienen la imagen muy dañada por el tema de las condiciones laborales, les sigan ahora. Es que Walmart, las ventas del año pasado fueron de 485.650.000 dólares y las utilidades netas, el beneficio neto de 16.000 millones de dólares. Mercedes, usted escribe en Contexto, una revista por internet, artículos sobre esto del desempleo y el empleo en Estados Unidos. ¿Qué mirada le da a esta decisión de Walmart? Bueno, la cuestión de fondo en todo esto es lo desfasado que está el salario mínimo en este país y en muchos otros, pero en particular en este, donde el salario mínimo se instauró por primera vez en 1938 y a pesar de que la inflación prácticamente ha subido todos los años, el salario mínimo solo se ha subido 22 veces desde entonces, en casi 80 años. Para alcanzar simplemente ajustado a la inflación lo que era el salario mínimo en 1968, tendría que subirse a 10,69, solo para llegar a lo que se ganaba en el 68. Entonces, lo que está haciendo Walmart, bueno, es un ejemplo de cómo la clase política en este país, que está muy entregada a los lobbies conservadores, las empresas como Walmart, que para nada es tampoco la más progresista, ni mucho menos, que no quiere ni sindicatos, está empezando a cogerle el ritmo a una situación que era insostenible, donde sus propios empleados tenían que hacer colectas para pagar la cena del Día de Acción de Gracias a otros empleados a los que no les llega ni para eso. El desempleo en Estados Unidos, y aquí quiero hacer una pregunta, está por debajo del 6%, es muy bajo, digamos en comparación con España, donde está por encima del 25%, el desempleo juvenil en España para personas menores de 30 años está por encima del 50%, es decir, una de cada dos personas de menos de 30 años en territorio español no tiene un puesto de trabajo. La pregunta es, ¿por qué razón, y la pregunta se la formulan muchos analistas aquí, ¿por qué razón la popularidad del presidente Barack Obama no es más alta si la situación económica es tan buena y si el desempleo está tan bajo? Bueno, esto se responde de dos maneras. Primero, la popularidad del presidente Obama realmente está subiendo ahora que la economía empieza a mejorar y está ya en torno al 50%, que es lo que tenía en abril del año pasado. Y mucha gente dice que si las legislativas de noviembre fueran ahora, probablemente se podrían ganar o al menos no perder tanto como perdieron. Y la otra respuesta es que el 60% o la mayor parte de los empleos que se están creando están en ese 60% más bajo de ingresos de la población. O sea, se está creando empleo, pero empleo muy mal pagado, que apenas permite a la gente malvivir. Entonces, la gente no experimenta esa recuperación económica que reflejan las macroestadísticas. Luego, en el caso de Walmart hay que tener también un detalle, ¿no? Que una empresa que no trata bien a sus empleados los pierde.
Y el empleado de Walmart se puede ir a Costco, donde pagan muchísimo mejor y las condiciones. Entonces, que el mayor empleador privado se quede sin gente también es un problema para la economía y además para la empresa, ¿no? Por lo tanto, este incremento de salario no es una cosa casual, está muy medida y no se justifica en un país que en un año va a estar en una situación de pleno empleo, ¿no? Y el gran problema que lastra la economía americana en esta fase de recuperación es que los salarios están estancados. Entonces, una economía puede crecer, pero si el consumo, que representa 3/4 partes del motor de esta máquina, no va a comprar y no gasta más, pues va a ir poco más rezagado de lo que podría, va a generar menos empleo del que podría. O sea que es todo un engranaje que tiene que empezar a encajar por algún lado, ¿no? ¿Seguirán otras grandes compañías ese ejemplo de Walmart? Sí, y sobre todo también lo que hay que notar es que estas grandes compañías, precisamente como Walmart, que no quiere que se formen sindicatos dentro de su empresa, o empieza a tomar estos pasos o va a tener que enfrentarse a la organización de los trabajadores, que es lo que no quiere. Con lo cual esto también responde a una estrategia. Y una estrategia que funciona diferente en cada estado. Por ejemplo, McDonald's en Nueva York está pagando 8,75 la hora cuando en Seattle tiene que hacerlo ya a 15 la hora. Entonces, cada uno intenta contener la marea de los trabajadores mal pagados como puede. Y esta es la fórmula de Walmart. Pero sería interesante ver estas iniciativas, estén apoyadas o no en el corazón del Ejecutivo, en otros países donde también tienen los mismos problemas y donde también hay cadenas que dan salarios muy bajos, ¿no? Es decir, me gustaría verlo en España o en otros países. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando comparabas el dato del desempleo en España como en Estados Unidos es que el de Estados Unidos, los mismos economistas americanos coinciden en que no es un dato real, de que la forma en la que se contabiliza aquí el desempleo no es comparable a la que se hace en otros países como España y que aquí el desempleo real es más cercano al 15%. Que bueno, que sigue muy lejos del 25% que tenemos en España, ya nos gustaría, ¿no? Y en España también hay una red de apoyo social y familiar que no existe en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia en la medición? ¿Por qué hay ese desfase? Bueno, en Estados Unidos se hace una encuesta preguntando a la gente si están buscando activamente empleo. Y entonces lo que se mide es la gente que está buscando activamente empleo y para eso tienen que demostrar que han mandado su currículum la semana anterior a X número de empresas y dar los datos de esas empresas. En España simplemente se mide la gente que no tiene trabajo, lo esté buscando de forma activa y demostrable o no. Y luego hay que tener en cuenta la gente que está forzada a trabajar a tiempo parcial y que le gustaría tener un contrato a tiempo pleno y lo que dice Mercedes, ¿no? La gente que desiste de buscar trabajo y entonces se queda en casa cuidando a sus niños o estudia o simplemente... Claro, y ya no forma parte de las estadísticas. Ya sale del mercado laboral y entonces ya no aparece. Ya no cuenta como un desempleado. Pero, bueno, por ejemplo, también empresas como Walmart, ellos específicamente intentan tener empleados a tiempos parciales para no tener que pagarle seguro médico, por ejemplo, u otro tipo de beneficios. Entonces son trabajadores a tiempo parcial forzosamente, porque es lo que conviene a la empresa.